Vamos a leer la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender la escritura, porque no es fácil entender con el conocimiento humano, con el espíritu humano, sino por medio del Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Señor, Dios del cielo y de la tierra, que tú emanaste y que ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en el principio, en el Génesis, Señor, venía a tomar una forma humana en el cuerpo de Jesús y nació por obra de ese Espíritu Santo sin necesidad de varón, sino que fuiste tú, Señor Jesucristo, quien tú emanaste, el Dios del Antiguo Testamento, que, Señor Jesús, ahora entendemos que te manifestaste al mundo entero, sí, viniendo a padecer en una cruz tú mismo, el mismo Dios humanado, Dios con nosotros, Emmanuel, a cual pedimos, Señor Jesucristo, que nos bendigas, que nos dirijas, que abras la puerta de nuestro entendimiento para comprender la amplitud, la altura, la estatura y la plenitud, y tu palabra, Señor, comprenderla, todo lo que tú quieres hacer por medio nuestro y en nosotros y en cada uno de los que nos rodean, Señor. Bendícenos, dirígenos con tu palabra santa, danos un mensaje. Permite que no sean nuestras palabras confundidas ni nuestras palabras malinterpretadas, sino que sea tu palabra la que fluya por medio de nuestros labios. A veces hay errores humanos que no se malentiendan, Señor. Cuando nos pase que digamos una palabra por otra, porque somos humanos y tenemos errores, Señor, no se nos malentienda, que podamos transmitir un buen mensaje, que podamos transmitir algo bueno para la gente que nos escucha, para la gente que está atenta a lo que cada día nosotros estamos compartiendo con ellos, Señor. Usa nuestros labios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y gracias, Señor. El día de hoy vamos a hablar del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Dice que el libro de los Hechos es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero más bien muchos escritores dicen que más bien el libro de los Hechos son el libro de los Hechos no de los Apóstoles, sino de los Hechos del Espíritu Santo, a través de los Apóstoles. Entonces vemos que había entonces en el capítulo 13 del libro de los Hechos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, o sea, había gente influyente, y Saulo, quien era una persona muy especial, Saulo de Tarso, que fue Pablo, el apóstol Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces vemos cómo la Escritura nos habla de Pablo, Saulo, el que respiraba amenazas, el que perseguía a la iglesia, el que llevaba presos arrastrando a los cristianos, a las cristianas, que tenía un vivo celo de la religiosidad que él representaba, porque era religioso, fariseo de fariseos, era una persona estudiada, capacitada, como lo que ahorita normalmente se conoce como gente que se ha preparado en filosofía y letras, que se ha preparado en muchas cosas. Bajo los pies de Gamaliel se preparó el apóstol Pablo, que era la mejor universidad que había en aquel entonces. Entonces vemos a Pablo, una persona preparada al 100%, y no nada más era Pablo quien también estaba en esa iglesia de Antioquía, donde se enseñaba liderazgo, donde se enseñaba dones del Espíritu Santo, dones y ministerios. También estaba gente importante como Lucio de Cipre, Manaén, el que se habría criado juntamente con Herodes. O sea, Manaén creyó al Evangelio, y en la iglesia en Antioquía es donde por primera vez se le nombra cristianos a los hermanos en la iglesia de Antioquía. Por primera vez se les nombra como
cristianos. Entonces, esto lo dice en el trayecto de la lectura. Si leemos desde Hechos capítulo 1 hasta el 13, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente ahí es donde estaba asentada la iglesia de los ministerios, de los dones, donde se ministraba, donde se predicaba, donde el Espíritu Santo pues estaba de una manera u otra trabajando a través de todos los creyentes. Entonces vemos que cuando Pablo es escogido y cuando vemos esta situación, vemos que la iglesia universal, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no es una iglesia como la que actualmente conocemos o que la gente ha vendido ya por tiempos, por años. La iglesia nunca nació en Israel. Allá nació en las tierras de Jerusalén, de Israel, allá donde nació Jesús prácticamente. Aquí en Antioquía, en los lugares cercas de por ahí de Israel. No, nunca fue en Roma, nunca fue en Italia, nunca fue en esas partes. Ahí sí se dio lo que es los emperadores, ahí sí se dio todo eso, que se vestían de pompa, podería, se sentaban en sillas de oro, con la opulencia, con las artes, con lo mejor de lo mejor, la cuestión suntuosa, el poder económico, el poder político, todo lo que encabezaba el Imperio Romano, que más tarde pues desaparece precisamente ese imperio, pero de nombre, porque espiritualmente pues se asentó ahí alguien que dijo que era la sede del cristianismo, y la sede del cristianismo no es Roma, no es Italia. Ahí no nació Jesús, ahí no predicó Jesús. Ahí el apóstol Pablo predicó y apeló a César y él fue hasta allá. Muchos dicen que Pedro no era apóstol a los gentiles, Pedro era apóstol a los judíos. El apóstol Pedro era de una u otra manera encomendado a la obra de Dios, y se le conoce a la luz de toda la palabra de Dios como el apóstol a los judíos, al pueblo que por sangre, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, y él estaba trabajando en esa área. Y el apóstol Pablo, que se le conoce como el apóstol de los gentiles, y sí llegó hasta Roma, llegó hasta la sola opulencia, llegó hasta los gobernadores, porque le era necesario. Y mismo Dios, cuando se le presenta en unos capítulos atrás del 13, dice que se le presenta a Saulo y lo deja ciego, y le dice que le es necesario conocer o aprender lo que es servir a Dios, y cuántas tribulaciones tiene que pasar para servir al Señor Jesucristo. Entonces iba a padecer, iba a sufrir Saulo a causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque él perseguía a los cristianos, él perseguía a los siervos de Dios, y no se daba cuenta que pues perseguía a Jesús mismo, a su obra. La palabra de Dios dice, Jesús le dice a Pablo cuando se lo encuentra en el camino, yendo Pablo y respirando amenazas, tuvo una situación donde escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esto quería decir pues que solito se estaba haciendo daño. Imagínate tú darte de golpes contra un aguijón, contra un pico, pues te vas a estar sangrando tú solo. Al pico no le vas a hacer nada, al aguijón no le vas a hacer nada, el aguijón te va a dañar. Entonces ahí en el libro de los Hechos capítulo 9 versos 15
el Señor le dice, el Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Fíjese, el apóstol de los gentiles, Pablo, a gentiles y de reyes y de los hijos de Israel también. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esta es una parte que es la palabra de Dios y que nadie la va a revocar, nadie va a decir lo contrario porque contradice esta escritura y pues mucha gente lo hace actualmente por su religiosidad, cegados por su envidia, cegados por sus ambiciones, no enseñan la palabra auténtica cuando se debe de enseñar la palabra auténtica tal y como dice la escritura. Entonces Saulo de Tarso, la iglesia dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo y fue de inmediato en la conversión, él fue y predicó y pues no le fue tan bien porque lo querían matar en Israel, los judíos, y tuvo que huir y se refugió en una iglesia ahí en la iglesia de Antioquía y ahí aprendió todo lo que tenía que ser enseñado. Y sí, Jesús lo mandó, no le enseñó directamente a él, le dijo, ve a la derecha y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces Pablo pues fue obediente y se le dijo por medio de un siervo de Dios que se llamaba Ananías. Y Ananías también lo ministró y le ministró milagros. A veces nos damos cuenta que Dios usa instrumentos que en la Biblia muchas de las veces no son tan pronunciados, pero que son factores importantísimos que están ligados al poder del Espíritu Santo en comunión, entienden la voz de Dios, entienden cuando es Dios cuando lo mandan. Ananías pues no quería ir muy bien porque pues sabía que Saulo perseguía a los cristianos y pues ya tenía fama Pablo, entonces pues Dios lo mandó, le dijo, tú ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces vemos que la fundación del cristianismo en ningún momento es en Roma, en ningún momento es en Roma. Vean ustedes la palabra, lean, decía una persona, quiere que le haga esto, a un hermano que ha leído la palabra, quiere que ya le dé los santos óleos. Le dijo el hermano, pues para eso estudio la Biblia, para que nadie me engañe, por eso leo la Biblia, para que nadie me engañe. O sea, y qué respuesta tan sabia de ese hermano, porque sí, efectivamente es cierto. Muchas de las veces permitimos que gente que ya tiene un ministerio tan contaminado de mentiras, de engaños, que viene con intenciones ya meramente de otra naturaleza, que no enseñan la verdad, que enseñan mentira y que sean podríamos decirlo así, han vendido la fe, se han enriquecido, han hecho mercadería, se han llenado de oro, de joyas, de todo. Y pues realmente están queriendo ministrar algo que no conocen, ni siquiera ellos conocen, pero aunque sean sabios, dice, oh Señor, te alabo, dijo Jesús, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Ni Saulo, con toda su religión, sabía, tenía que ser enseñado por Ananías, por una persona humilde, por una persona que no había estudiado a los pies de Gamaliel, que no tenía ni filosofía ni letras, no tenía absolutamente nada de teología, ni nada de hermenéutica, heminética, no tenía absolutamente nada de cultura general, podríamos decirlo así, porque Jesús llamó a sus apóstoles, muchos de sus apóstoles eran del vulgo, así le dice la palabra de Dios, es decir, gente que no tenía muchos estudios,
que no conocían mucho, pero conocieron el poder de Dios, conocieron el Espíritu Santo. Y quien tiene el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y ese Espíritu es desde antes de la sabiduría del ser humano, ¿no? El Espíritu Santo está desde siempre, es parte, y es el Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo conoce. Entonces todo consejo, toda guianza del Espíritu Santo va por encima de cualquier conocimiento humano, y cualquier profesional que dice y que muchas las veces nos subestima a nosotros cristianos y dice, no, pues que van a andar sabiendo, son ignorantes. No ignoramos la palabra, al contrario, mucha gente la ignora porque no la lee. Y mucha gente confía en gente que dice que sabe, pero en realidad son ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a ir al abismo. Para efectos de salvación es importante conocer la palabra, la única fuente que habla de la salvación y que habla de Jesús y que habla del reino de los cielos, que habla del estado del alma después de la muerte, es la palabra de Dios, la Biblia, el libro sagrado de Dios. Es la urgencia de que tú conozcas dónde vas a parar si Cristo viniera hoy y te dijera, es tu término de días. ¿Por qué quieres tú o por qué crees tú que yo te dejaría entrar al reino de los cielos? ¿Tú qué le dirías? Mentiras no, una predicación menos. Te conoce el Señor y sabe qué acta de decretos hay en contra de ti. Pero aquí en la Biblia está la solución a esa, es que se elimine esa acta de decretos mediante el bautismo en el nombre de Jesucristo. Nadie te ha enseñado esto. Hay una salvación real, hay una salvación que está en la Biblia y que tienes que luchar, porque dice la Biblia, al creer en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu gente, es decir, tú y tu casa, es decir, tú y tu familia, si crees en el Señor Jesucristo. Pero muchas veces dice que nosotros, si dañamos este cuerpo, dice que ese cuerpo es el templo, ese cuerpo es el templo de Dios. Este cuerpo, tu cuerpo, es el templo de Dios, en donde mora el Espíritu Santo. Desde ahí puedes adorar a Dios. Tu familia también se constituye en algo importante para Dios. Por lo tanto, si tú les enseñas la palabra, sucedió algo hermoso en la Biblia. Después, más adelante, con Cornelio, el centurión, por ahí fueron a visitarlo a su casa, y él juntó a toda su familia, a todas sus gentes, y a conocidos y a todos cuantos él quiso. Dijo, ¿sabes qué? Van a venir y nos van a enseñar la palabra, y ahí en su casa. Entonces, ábrele la puerta a la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no te confíes en el hombre, lee la palabra para que nadie te engañe. Te recomiendo que leas primero en el Nuevo Testamento, después el Antiguo Testamento. Hazlo por ti, por tus hijos, por tu familia. Hazlo por tu salvación. Hazlo porque el día de mañana, cuando estemos allá en el cielo con Cristo, tú vas a decir, yo escuché a esta persona y esta persona me recomendó esto y yo lo hice, mira que estoy con el Señor. Dios te bendiga, y que cuando tú lo hagas puedas disfrutarlo, porque la palabra de Dios es hermosa y dulce. Mientras más conocemos de Cristo, más queremos saber de Él, porque te va a llenar y te va a bendecir tu vida y tu casa, y todo va a cambiar. Tus problemas, todo eso Dios se va a encargar de ellos. Cree en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Puede ser una oración por ti. Estos minutos quiero orar. Vas a sanar de la enfermedad si crees, ahorita mismo. Quiero que levantes tus manos, las dos, en señal de victoria. Si estás en cama, si estás enfermo, si tienes enfermedad crónica, si tienes cualquier tipo de enfermedad, si estás en un hospital, si estás esperando a tus familiares que están internados en el hospital y crees que Jesucristo puede hacer algo por ellos, los puede sanar. En este momento Dios puede hacer un milagro. Cierra tus ojos, levanta tus manos, y en el nombre de Jesucristo vamos a orar. Señor Jesucristo, yo oro, intercedo por todas estas personas que yo veo, por todas tus ovejas. Yo veo 2 ovejas, Señor, que tienen esa necesidad, y veo varias personas que están enfermas, a las cuales tú en este momento, mediante el poder de tu palabra y mediante esta oración poderosa y esta transmisión que vamos a hacer para tu gloria y tu honra, tú vas a sanar. Veo los cielos abiertos y vas a derramar salvación y bendición y sanidad. Señor, por medio de esta oración,
Tú vas a enviar sanidad ahí en ese hospital, ahí con esas personas que están afuera esperando, preocupados por sus seres queridos que están internados. Ahí, Señor, te vas a manifestar con ellos, con esas personas, y las vas a ayudar, las vas a sanar ahí, en esa mujer que está postrada en cama, que está enferma. Sánala, Señor. Tú conoces su necesidad, conoces cuánto te necesita y cuánto necesita esa salud. Quita todo dolor, quita toda angustia, quita toda desesperación, quita toda cosa que el enemigo ha querido hacer en la vida de ellos. Sánalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque tú eres el que sanas, porque tú eres el que salvas, Jesucristo, y tu nombre y tu palabra no volverá vacía, porque todo lo que pidiéremos en tu nombre, tú lo harás. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo, pon tu mano poderosamente en ellos en este momento. Cualquier dolor, póngase su mano en esa parte donde usted siente dolor, y en este momento es sano. En el nombre de Jesucristo te declaro sano. En el nombre de Jesucristo te declaro sana. En el nombre de Jesucristo se va toda oposición, se va toda cosa que te perturba tu mente, tu corazón, toda ansiedad, todo delirio, toda cosa que el enemigo te ha puesto, todo temor, todo miedo, toda ansiedad, toda depresión, se va en el nombre de Jesucristo. Todo engaño del enemigo se va en el nombre de Jesucristo, y ahí eres sano físicamente. Todo diabetes se va, toda hipertensión se va, todo dolor de cabeza, todo dolor de riñones, todo dolor de estómago, toda flema, toda osteoporosis se va en el nombre de Cristo. Toda enfermedad, toda insuficiencia renal se va en el nombre de Cristo. Eres sano en el nombre de Cristo. Lo declaro para honra y gloria de Dios, porque Dios es el que quiere sanarte y hoy lo va a hacer. En el nombre de Jesucristo lo declaro hecho para honra y gloria de Dios. Dios te bendiga y disfruta tu sanidad. Dios te bendiga. Cristo te ama.